profesora. Sí, sí se ve. Inicio la grabación entonces para subirla en un momentito más. ¿Qué saben acerca de teoría de la producción, teoría de costos? ¿O por qué es importante, chicos, analizar la producción? ¿De quién nos hable? ¿Qué enfrentos nos enfrentamos? Perdón, ¿qué retos se enfrenta qué actor para producir? ¿A quién vamos a revisar? ¿Qué ven en esa diapositiva? ¿Ni idea? Un proceso de producción. Hay un proceso de producción. Ojo, no tengo aquí a la mano, está acá atrás en el escritorio chiquito el parking, ¿no? Ustedes lo tienen ahí a la mano. El tema 4 fue elasticidad, si no me equivoco, en términos de... No, o era el capítulo 4 en el libro de parking. Entonces, les pido esta parte que lo revisen, si alguien lo tiene a la mano ahí, que le eche un ojo. Es el capítulo que habla en específico de teoría de la producción y teoría de los costos. Realmente es un capítulo también muy pequeñito. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos revisado en esta primera parte del curso, ¿sí? Vimos cuestiones de cómo se determina el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, modificaciones del equilibrio, ¿no? Ante cambios tanto en el precio, ¿no? Del mismo bien como en los determinantes de la demanda, en los determinantes de la oferta. Lo vieron gráficamente, lo han podido estar practicando para obtenerlo matemáticamente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, y ahorita con el último tema de elasticidad, hemos estado revisando a uno de los actores importantes en el sistema económico, que es el consumidor. Esta segunda parte del curso es una parte introductoria para poder revisar, ¿no? Sin consumidor, ¿no? Me hace falta algo que es el productor, ¿no? Entonces, esta segunda parte, les decía, es una parte introductoria para que analicemos, ¿no? Algunos aspectos relacionados con la empresa. Entonces, hemos visto el consumidor, ¿no? A este agente representativo. También aquí vamos a hablar de un agente representativo, una empresa representativa bajo ciertas características dentro de una economía competitiva de mercado, ¿no? O también depende de otras estructuras de mercado donde se ubiquen estas empresas, las situaciones que enfrente van a ser distintas. Entonces ahora vamos a analizar al productor, ¿no? Y es una parte sumamente importante del sistema económico. ¿Por qué son importantes las empresas, chicos? ¿Por qué crees, América? O en Noemí, que aquí las veo a las dos. ¿Los escuchó? Buenos días, doctora. Hola, Yo Arturo. considero que es importante porque es el primer eslabón de la economía. Digamos que las empresas son las que van a producir en grandes cantidades. Producen en grandes cantidades, pero no todas, a ver, no todas producen en la misma cantidad. Aquí hay algunos supuestos que son discutibles, ¿no? Desde el ámbito del abordaje que hace la teoría neoclásica. Entonces, nosotros podemos ver que en el día a día, ¿cómo se clasifican las empresas? Las podemos jerarquizar generalmente en términos de tamaño y del número de ventas. Entonces, de hecho en INEGI, para que ustedes, cuando ustedes entran a los censos económicos, ustedes pueden ver a las diferentes empresas en los distintos sectores o subsectores de actividad económica, primaria, secundaria y terciaria, y entonces se hace un ponderado, ¿no? Es una fórmula para decir si es una empresa micro, pequeña, mediana y grande en función del personal ocupado y en función de la magnitud de las ventas que tienen anualmente. Entonces, nosotros podemos ver que este sistema económico, y dependiendo del sector de actividad,
vamos a encontrar que hay sectores sumamente concentrados. ¿A qué me refiero? Que la actividad económica está dominada por grandes empresas, como es el caso de la industria automotriz o de la industria aeroespacial. Tenemos, ¿no?, otro tipo de sectores de actividad económica, por ejemplo, si ustedes revisan toda esta cuestión de bebidas, ¿no?, entonces van a ver que hay unas empresas grandototas que generalmente son las refresqueras, 2, 3, 4 refresqueras, ¿no? Pero, y después van a ver que hay una gran cantidad de microempresas generalmente que se encargan de toda esta cuestión de la producción de hielo, ¿no? Entonces, y el número de medianas también es, o de pequeñas es importante. Entonces, cada subsector de actividad económica va a tener un grado de concentración diferente. Entonces tenemos que las empresas que están participando ahí, las condiciones a las que se enfrentan no son las mismas, ¿no? Ni en términos tecnológicos, ni en términos físicos, ni en términos de la cantidad y calidad del personal que colabora en ella, etc. Entonces son retos diferentes que enfrentan cada una de estas unidades económicas o cada una de estas empresas. Entonces, sí me gustaría que pusiéramos atención en cuáles son los supuestos que trae detrás la teoría neoclásica, ¿no?, de la producción. ¿Cómo observa la teoría neoclásica, la teoría microeconómica, a este actor tan importante de la economía que es la empresa? Y preguntaba por qué es importante la empresa, porque ella nos habla, ¿no?, al final de todo este conjunto de empresas, nos habla de la productividad de un país, del tipo de productos, ¿no?, que se elaboran en ese país, del valor de esa producción. Las empresas, ¿no?, serían o son o deberían de ser aquellos actores donde se están gestando procesos de innovación y procesos de cambio. Son fuente importante de empleo. Entonces es sumamente relevante que nosotros analicemos a las empresas. Lamentablemente, desde el ámbito microeconómico ortodoxo o tradicional, la revisión que se hace de la empresa se limita a revisarla como una simple función de producción. Ahorita platicamos un poquito más acerca de eso. Pero existen, ¿no? Y vamos a platicar por qué es relevante, ¿no?, que la estén analizando desde ese punto de vista, qué es lo que están dejando de lado. Existen también otras visiones un poquito más alternativas o heterodoxas acerca de qué es la empresa, ¿no? Todo esto, ¿no?, todas estas cuestiones, nosotros lo revisamos, un grupo de profesores y yo en el área de concentración en la cual colaboro, que es la de empresas, ¿no? Ahí en la buena economía de la innovación, empresas, redes y territorio, ¿no? Y la materia en específico que a mí me toca dar es teoría de la empresa. Entonces revisamos todas las visiones teóricas que me hablan de cuál es el papel de la empresa en la economía, distintas definiciones de empresa, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles son los límites al crecimiento de la empresa? ¿Cómo se dota una empresa de ventajas competitivas? Entonces es sumamente interesante, bueno, y otras cuestiones que ahí revisamos, pero tenemos que partir de algo que es esta teoría de la producción neoclásica. Entonces, les pido encarecidamente, los invito a que revisen este tema el día de hoy para que mañana tengan como que mayores elementos para participar. Esto, si no lo han revisado y si no lo han visto en otro lado, es un tema relativamente nuevo, puede ser sumamente intuitivo, pero sí les pediría, ¿no?, que al menos ahorita en lo que estoy explicando, si les queda alguna duda o tienen alguna pregunta, siéntanse libres para hacerlo. Entonces vamos a iniciar con esta cuestión de la teoría de la producción. Lo puse aquí en el pizarrón por si es necesario rayar, pero si se les dificulta y los mareo me dicen y me voy a la presentación. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo identifiquen. No sé si se ve bien en términos de tamaño. Ustedes me dicen porque sé que algunos ven estas presentaciones con el celular, ¿no? Entonces, a ver,
Cuando nosotros analizamos a la empresa en la teoría neoclásica, nos van a dar una serie de supuestos. El primero y el más importante, y chicos, y aquí lo voy a poner, primero, la maximización de beneficios. La teoría microeconómica me dice que el objetivo y fin último de cualquier empresa, ¿no?, independientemente de su tamaño, es que necesita sí o sí la maximización de beneficios. ¿Cómo obtiene una empresa sus beneficios? Vamos a ponerlo en términos muy abstractos. Entonces, el beneficio va a ser igual a precio por cantidad, y esto es igual al ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo obtiene una empresa sus ingresos, ¿no? De su producción, del total de su producción, multiplicada por el precio de mercado de esa producción. Por eso tengo precio por cantidad, ¿no? Entonces, esos son mis ingresos. ¿Qué le tengo que restar? Mis costos. Y entonces, en esta cuestión, los costos totales van a estar compuestos por costos fijos y costos variables. Entonces, todos estos son los costos de producción. En términos sumamente intuitivo, abstracto, ¿no? Muy sencillo. Entonces, tengo ingresos totales menos costos totales, ¿sí? Entonces, la empresa, el objetivo de la empresa va a ser, ¿no?, obtener el máximo beneficio. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? ¿No? Disminuyendo costos, o sea que esta parte que yo estoy restando, esta cuestión, esta partecita de los costos totales, ¿sí?, se haga más pequeña, ¿no? Disminuir costos, o bien aumentando precios, o bien, ¿no?, manteniendo los mismos precios, aumentando la producción, implementando ciertas técnicas organizativas, administrativas, de innovación que me permiten aumentar mi producción, aumentando la escala de la planta, economías de escala, ¿no?, producir más, bajando, ¿cómo se llama?, disminuyendo los costos porque se prorratean entre un mayor número de productos, ¿no?, técnicas para bajar los precios, etc. Entonces, la cuestión básica que me dice aquí este enfoque neoclásico es que el objetivo y fin último de la empresa es la maximización, esto de aquí, ¿no?, la maximización de beneficios. ¿Están de acuerdo que eso es lo que le interesa a la empresa siempre? Maximizar sus beneficios. ¿Quién sí, quién no? Sí, estoy de acuerdo. Busca hacer más con menos. Ok, a ver, la empresa busca hacer más con menos, pero fíjate, detrás, Alfredo, de esta cuestión de la maximización de beneficios hay una serie de críticas enormes a la teoría neoclásica, porque te dicen, a ver, imagínate que tú tienes en este momento o conoces a alguien que tiene una empresa, ¿no? Tuvimos una coyuntura o tenemos actualmente una coyuntura difícil por esta cuestión de la contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que buscaban las empresas? ¿Cuál Seguir fue? vendiendo a toda costa. ¿Mandé? Seguir vendiendo a toda costa. Seguir vendiendo a toda costa. Ok. ¿Cuántas empresas, tú crees que el número de empresas que había el año pasado en marzo y tú ahora ves el número de empresas que hay el 3 de junio de 2021 sea el mismo? No, porque algunas cerraron. Algunas, un montón de empresas cerraron, un montón de negocios. Ustedes se van allá a las plazas comerciales, están ahí con los letreros ya, los localitos de que se renta, porque muchas no aguantaron. La cuestión detrás aquí, chicos, es la empresa necesita vender para ser rentable, sí, pero eso no implica que la empresa quiera maximizar a toda costa los beneficios, sino obtener un nivel de beneficios que le permita sobrevivir en el mercado. Eso es lo que buscaron las empresas en esta contingencia. Lo que buscaron las empresas era no desaparecer.
¿no? Contrario a obtener el máximo de beneficios. ¿Sí se ve la diferencia? No sé si me explico. Sí, se trataron de adaptar, ¿no? Te tienes que adaptar, ¿sí? Entonces, a ver, es que yo tengo que maximizarlo, o sea, mis beneficios al más alto nivel. No, o sea, ya me conformo con salir tablas o ya me conformo con tener un beneficio, ¿no? Pequeñito que me permita ir, ¿no? En toda esta pandemia, no tanto obtener el máximo beneficio. Uno de los supuestos de esta teoría neoclásica, del abordaje que hace la teoría microeconómica de la empresa, es que la empresa, bajo cualquier circunstancia, su objetivo es la maximización de beneficios. Entonces, esto se los digo porque es importante contrastar, ¿no?, lo que me dice la teoría y lo que veo en la realidad. ¿Sale? Entonces, primera cuestión, ¿no?, que hay muchas críticas de distintos ámbitos, aún desde dentro de la misma teoría neoclásica se han tratado ahí como que de ajustar este objetivo. Entonces, la maximización de beneficios. Segunda cuestión. Otra cosa que me dicen es que si nosotros, ¿no?, como empresarios, decidimos ingresar a una industria o a un sector de actividad económica, deben de suceder tres cosas. ¿Se acuerdan que veíamos en el caso de la demanda? A ver, para demandar algo, debo de tener, ¿no?, el deseo, la necesidad. Segundo, debo de tener el poder adquisitivo para poder realizar, ¿no?, o satisfacer este deseo o necesidad. Y tercero, debo de tener un plan de demanda. En el caso de la oferta pasa algo similar. Dicen, a ver, para que una persona, para que una empresa surja, primero deben de estar interesados y tener conocimientos previos para ingresar a un sector. Entonces, yo quizá, y hablo de mí, digo, a ver, ¿qué experiencia he tenido? Pues entonces he tenido experiencia haciendo pasteles. Entonces, es más probable que yo pueda poner, estoy interesada en el sector de los restaurantes, cafeterías, tengo conocimiento previo en esta cuestión, no solamente de la elaboración de los pasteles, tengo conocimientos de gestión de algún tipo de estas cafeterías, ¿no? Y lo más importante, esto que dice aquí, las expectativas de rentabilidad. Ningún empresario es alma de la caridad, en el sentido que puede ver que quizá Arturo, ¿no?, sea fan de los pasteles y que quiera comer pasteles o panqués de naranja todos los días. A pesar de que existe esa necesidad, a pesar de que yo tenga el interés y el conocimiento previo que me permitiera satisfacer esa necesidad de panqués horneados de Arturo, no lo voy a hacer si no es negocio. Es decir, si mis ingresos no son mayores que mis costos. Entonces, los empresarios, ¿no?, van a ingresar o van a ser proclives a producir un bien o a prestar un servicio cuando tienen expectativas, ¿no?, de rentabilidad, de que van a vender y que van a obtener un beneficio. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok, tercera cuestión. Dice, la cantidad producida y el precio va a estar en función de la estructura de mercado. Voy a marcar aquí estas dos variables que es importante que ustedes pongan atención. Me hablan de cantidad y me hablan de precio. Entonces, y también me dan otro concepto, estructura de mercado. Las estructuras de mercado, chicos, nosotros las podemos caracterizar. Lo voy a poner, a ver aquí, ¿no?, en esta cuestión de las estructuras de mercado. La primera es competencia perfecta. La segunda es competencia monopolística.
La tercera es oligopolio. Y la cuarta es monopolio. ¿Sí? Esas son las estructuras de mercado. Entonces, yo puedo ver, ¿no? Bueno, esto es desde el lado del productor, también lo podemos ver desde el lado del comprador, ¿no? Que nos hablan de monopsonio, otras cuestiones que lo vamos a ver al final. Pero aquí estamos hablando del grado de concentración de las empresas en un determinado mercado. Lo que nosotros hemos revisado o que hemos platicado con mayor detalle es el primer caso, la competencia perfecta. Y aquí en competencia perfecta decimos que existe un gran número de productores, ¿no? Que todos ellos tienen acceso a la misma información, que todos ellos, y esto es bien importante y también es objeto de crítica, ¿no? Que todos ellos tienen acceso al mismo tipo de tecnología. Me dicen, la tecnología está dada, ¿sí? Entonces, todos estos productores también tienen la misma escala operativa. Dice, por lo que producen bienes estándar, y dado que todos tienen la misma escala operativa y son empresas pequeñas y especializadas, la producción que pueden llevar al mercado pues es relativamente pequeña comparado con todos los demás, ¿no? Que producen exactamente lo mismo. Entonces dicen, imaginen ustedes, y creo que ya lo hemos platicado, que el precio del jitomate está a 40 pesos el kilo y llega Arturo ahí al mercado de Azcapotzalco y dice, pues yo lo voy a vender en 50. Nadie se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque todos los demás productores están vendiendo ese kilo de jitomate, ¿no? A 40 pesos. Que dijera Arturo, bueno, yo me quiero quedar con el mercado, lo voy a dar a 35. La producción que lleva es limitada, de manera que no podría cubrir, ¿no? Toda la demanda de ese mercado y cambiar el precio. Entonces, la cuestión relevante aquí es que en un mercado de competencia perfecta, dado que todas las empresas son igualitas, ¿no? Y todas tienen la misma cantidad, la misma capacidad de producción y todos producen el mismo bien, se dice que son empresas tomadoras de precio o precio aceptantes. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero vender en un mercado determinado, ¿sí?, la cantidad y el precio, ¿no? La cantidad de producto que yo puedo vender y el precio, ¿no?, está limitado. Y en este caso en específico del precio, yo puedo vender únicamente, ¿no?, mi producción al precio de mercado. No lo puedo vender a un precio más alto porque nadie me compra, no lo puedo vender a un precio más bajo, o sea, sí lo puedo vender, pero no puedo cubrir la demanda de ese mercado y por lo tanto no puedo cambiar a la baja el precio. Entonces, estas condiciones van a cambiar dependiendo si nos movemos a una competencia monopólica, a un oligopolio, a un monopolio, porque ahí ya las condiciones de las empresas van cambiando. Lo vamos a ver en su momento. A este nivel me dicen que una empresa, el precio en el que puede vender y la cantidad que puede vender de su producto depende de la estructura de mercado. Es decir, si la empresa participa en un mercado donde domina la competencia perfecta o la empresa participa en un mercado donde domina la competencia monopolística. Les voy a poner un ejemplo de competencia monopolística, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hace, ¿qué será?, unos 2 años, se puso muy de moda toda esta cuestión de las barbershops, ¿no? Para los chavos que van ahí, que están muy padres ahí, ¿cómo se llama?, el diseño de los locales, y entonces todos aquellos que se dejan, o que empezó esta cuestión de las barbas muy cuidadas ahí con todos los hipsters, ¿no?, que iban y como en antaño que te ponían ahí en el sillón de quien te arreglaba la barba y te ponía ahí las toallas con ¿cómo se llama?, con ahí mojadas y vapor y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ir a una barbershop, ¿alguno de ustedes ha ido o no? Sí. ¿Cuánto te cobraban, Alfredo? Por la más barata me cobró 150, pero sí me han cobrado 250. 250, ok. Sí. Y antes de ir a la barbershop, ¿a dónde ibas? ¿A cortarte la barba o el cabello o esas cosas?
Pues a una estética de por mi casa me cobraba como 50 pesos. 50 pesos. Entonces están las estéticas de por tu casa o la típica, ¿cómo se llama? Peluquería, ¿no? Ahí cerca de la casa y ahora el barbershop. ¿Por qué en una cobran 50 y en otra cobran 200? ¿Realmente veías la diferencia, Alfredo? Sí, bastante, porque por ejemplo, la estética a donde iba, pues eran los cortes muy reducidos, ¿no? El de la primaria, el casquete corto y ya, no había más. Y aquí Casquete corto te, ahí con la máquina, ¿no? Ok, ajá, exacto, y ajá. ahí en la barbería, pues sí te ofrecen más variedad de cortes, te ponen tratamiento en la barba, te ponen tratamiento en el cabello. Ahora sí que te vale la pena pagar el precio. Ok, Bueno, fíjate. para los que les gusta pagar. Ok, fíjense. Aquí ponemos dos ejemplos distintos. Imagínense a la estética o a la peluquería que está cerca de su casa, pues que todo es genérico. Como dice Alfredo, o es el de honquito, ¿no? O es el de casquete corto. Y entonces el precio, en términos generales, y ahora ya está más caro, ¿no? Está en 50, pero antes estaba en 30, 50 pesos. Imagínense que 50 pesos, ¿no? Entonces, si en una estética de estas características, de las de toda la vida, les cobran 100 pesos, ¿lo van a pagar? Pues no, porque dices, pues me voy a la otra, si me da exactamente lo mismo, voy y pago 50 pesos. A eso me refiero con esta cuestión de la competencia perfecta. Hay un montón de estéticas que te venden el mismo casquete corto, ¿no? Y entonces si el precio de mercado, o sea, el costo, precio, mejor voy a decir precio para no confundirlos, el precio de un corte de este tipo está en 50, ¿por qué vas a pagar 100 si es lo mismo? Entonces, esta estética, si quiere vender, ¿no?, cortes de cabello de casquete corto, pues va a ser precio aceptante, es decir, tiene que aceptar cobrar 50 pesos. Ah, no, que yo me quiero, ¿no?, que quedar con todo el mercado de la colonia, 45 pesos o 40, pues va a ir muchos, pero es un negocio pequeñito con dos personas que no se van a dar abasto y no va a tener la capacidad de cambiar el precio, ¿no?, del corte de cabello y que ahora todas las demás estéticas lo den a 40, ¿sí? En el caso de competencia perfecta, por eso decimos que son precio aceptantes o tomadores de precio. En el caso de la barbershop, estamos hablando de competencia monopolística. Entonces pueden ver ustedes dos términos que son hasta contrarios. ¿Por qué? Porque competencia, ¿no?, es distinto a monopolio. La cuestión es la siguiente. Me decía aquí Alfredo, vale la pena pagar. Se nota una diferencia porque te amplían, ¿no?, la diversidad de cortes, el diseño de la barba, el tratamiento que te dan a la barba. Están haciendo las cosas de una manera distinta. Y esa diferenciación en el producto, esa diferenciación en la forma en que te cortan el cabello, en que te cuidan la barba, ¿no? Esa diferenciación también en el, ¿cómo se llama? Ay, en el local que está así pintado muy padre ahí de negro, o las butacas y que llegan y pasa el Alfredo, pasa el Arturo y que te dan tu botellita de agua, te ofrecen café o te ofrecen té y te dan el masaje, etc., se están diferenciando. Nada más que esa diferenciación significa que no vas a pagar 50 pesos, sino que vas a pagar 200 o 250 o 300 pesos en función de dónde se ubique la mentada barbershop y quién te corte el cabello ahí en la barbershop, ¿no? Entonces, estamos hablando que esa diferenciación actúa como un monopolio, en el sentido de que acuérdense que en monopolio, ¿no?, o sea, esa diferenciación permite que ese productor, que esa barbershop fije un sobreprecio, ¿sale? De ahí tenemos esta parte monopólica. ¿Por qué me hablan de competencia? Porque así como existe la barbershop a la que va Alfredo, puede haber otras barbershop del mismo tipo y entre ellas compiten, ¿sí? Entonces es una mezcla de competencia, pero también de diferenciación. Entonces, regreso a esta parte 3, dice, dependiendo de la estructura de mercado, la cantidad producida y el precio, ¿no?, va a ser distinta. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos?
Sí, profesora. Y Ujú. por ejemplo, ¿qué pasa cuando todos los competidores tienen el mismo precio? También es malo, ¿no? Cuando todos los... un ejemplo, a ver, ¿cómo qué lo estás pensando, Alfredo? Por ejemplo, no sé, yo doy un servicio de internet y todos, no sé, Telmex, Total Play y Axtel tienen el mismo costo por el mismo contenido. Ajá. ¿Eso no sería malo que todos tuvieran el mismo precio y la misma cantidad? Pero, a ver, ¿pero por qué malo? Porque no habría como una forma de incentivar a elegir, ¿no? Para el mercado. Ah, ok. Sí, a ver, la cuestión aquí detrás es estas cuestiones, fíjate. Estamos hablando aquí en oligopolio, ¿no? ¿Cuántas empresas de telefonía, de este famoso triple play, ¿no? Telefonía, internet y televisión conocemos? Tenemos a Easy, que era antes Cablevisión, tenemos a Telmex. ¿Qué otras empresas están? Están otras, bueno, eso ya es como en el estado, ¿no? Así como en municipios está este Megacable, están como que otras compañías más, ¿cómo se Total llama? Play, Total Play, etc., ¿no? Que te Axtel. ofrece Axtel, que te ofrecen más o menos los mismos servicios y sí se diferencia en algunos de la calidad del contenido que te dan en la televisión. Bueno, yo no tengo televisión, pero bueno, sí tengo televisión, pero no veo televisión, ¿no? Entonces, ahí sí no sé. Los precios son muy similares. Entonces, nosotros como consumidores, si queremos obtener un internet de mayor calidad, pues está complicado, porque nos dicen que nos dan tal cosa, pero realmente lo que nosotros recibimos es de una calidad o de una banda mucho menor. Entonces, sería, ¿no? Bajo esta cuestión de que estamos limitados a ese puñado de empresas, ¿no? Bajo estas cuestiones, ¿no? Que nos dan un servicio similar, el cual es mediocre en muchos casos y el precio es el mismo. Bajo este entendido, pues nos convendría, ¿no?, que alguna de estas empresas pues se pusiera a competir con las demás. Sin embargo, pues no les conviene mucho porque así su margen de ganancia es bueno. Entonces, en lugar, y aquí lo vamos a platicar en esta cuestión de los oligopolios, en lugar de ponerse a competir por quién se queda con una mayor cantidad de mercado, pues les interesa que esas condiciones pues se mantengan relativamente estables porque ellas ganan. No van a desgastarse, ¿no?, en una guerra de precios para tratar de sacar a Axtel, a Easy del mercado, ¿no?, si así están ganando. Sí pueden tratar de empezar algunas estrategias para hacerse de un segmento de mercado mucho mayor, pero no se van a enfrescar en esa guerra de precios tal cual para que desaparezca una, no les conviene, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quiénes pagamos? Pues pagamos nosotros como consumidores. ¿Quiénes ganan? Pues ganan las empresas porque obtienen un precio que les es favorable, ¿no? Y también ya tienen repartida la cantidad, ¿no?, producida, porque ya tienen un segmento del mercado al cual atienden. Entonces, todo esto se vincula, gracias Alfredo, con lo que estábamos platicando, ¿no?, que en función de la estructura de mercado, la cantidad que puede producir una empresa y el precio que puede dar una empresa va a depender de la misma, ¿no? Entonces, les decía que esto lo vamos a ver rápidamente al final de este tema. Y este apartadito 4, este número 4 me dice, fíjense, pero esto también es bien interesante. ¿Cómo producen las empresas? O sea, ya sabemos que las empresas, una empresa transforma materias primas, transforma bienes intermedios, con base, ¿no?, en una maquinaria, ¿no?, utilizando mano de obra, etc., transforma estos productos y nos va a ofrecer bienes o nos va a dar un servicio. Pero una cuestión bien importante es, ¿y cómo producen las empresas? Porque cuando estamos hablando de cómo producen, ¿qué está detrás, chicos? ¿Será lo mismo la forma en que produce pan, pan del día, ¿no? Bimbo, que la panadería que ustedes tienen ahí cerca de su casa? No, ¿Qué las diferencia?
La manera en que lo produce y la cantidad que lo produce. Fíjate, a ver, esto es importante. Tenemos estas tres variables: cantidad, producida, el precio, y aquí me dicen cómo, ¿sí? Recuerden que al inicio de esta web nosotros dijimos qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿sí? Entonces, en el qué producir, estamos hablando de panaderías. ¿Qué producen? Pan, ¿sale? La cantidad que puede producir, ¿no? Y el precio al cual puede dar su producto una empresa depende de la estructura de mercado en la cual se desenvuelve. Pensemos en esta cuestión de la panificación. Aquí en México, ¿quién domina ese segmento, chicos? Ay, no sean ingratos, a ver, díganme. ¿Dijo la panificación? Uh-huh. ¿Bimbo? Bimbo, ¿no? Entonces, ustedes van a un supermercado y entran al pasillo del pan y van a ver un montón de marcas, pero pónganse a leer, ¿no? Con detenimiento la envoltura y todo es de Bimbo. Puede decir Horowitz, pero es Bimbo. Puede decir Wonder, pero es Bimbo. ¿Sí? Entonces, ¿quién concentra este mercado? Bimbo. O sea, es la empresota. Y después tenemos a nivel barrio, a nivel colonia, tenemos un montón de panaderías. Esas panaderías, podríamos estar hablando en el ámbito de la competencia perfecta, ¿no? O de la competencia monopólica, porque hay panaderías ahí muy cookies en la Condesa o en la Roma que te venden la misma concha que te vende Don Panchito ahí de tu colonia, pero te la dan 3 o 4 veces más cara, porque pues que ahora tiene esencia de lavanda o tiene matcha o lo que ustedes quieran. Ahí va esta cuestión de la competencia monopolística, ¿sí? Entonces, estamos hablando que está Bimbo y que hay un montón de panaderías, ¿sí? Entonces, la cantidad que puede ofrecer la panadería de su colonia y el precio al que puede dar está, ¿no?, determinado por esta estructura de mercado. La panadería de su casa no puede dar más, no sé en cuánto esté una concha, cuando esté una mantecada, pongan 5 o 10 pesos, no la puede dar más caro porque sabes que aquí en el Superama, que ya no es Superama, que en el Walmart Express o que en la comercial está a 10 pesos, pues tú no la puedes dar más caro de esos 10 pesos, ¿sí? Entonces el precio está determinado por esa estructura. La cantidad, pues también, porque si yo tengo enfrente de la panadería donde yo estoy ubicada, tengo a Walmart, tengo a la comercial, pues también no puedo vender toda la cantidad de pan, me toca o domino cierta estructura de mercado. Entonces, precio y cantidad dependen de la estructura. Pero me falta esta parte, el cómo. Ya no nos vayamos a Bimbo. La panadería de la esquina de su casa, que está en contraesquina de donde está este centro comercial, producen el bolillo, producen las mantecadas, producen la concha de la misma manera. Ya sé qué es, ¿no? El qué, mantecada de naranja, ¿no? La cantidad y el precio lo tengo que dar similar o igual a como le está dando Walmart a la comercial mexicana. No voy a vender la misma cantidad, ellos venden más, yo vendo, ¿no?, una proporción determinada que es más pequeñita, ¿sale? La siguiente cuestión es cómo elaboramos esa mantecada. ¿La elaboramos de la misma manera? La receta sería la misma, La receta pero por sería la ejemplo, misma, ajá. pero por ejemplo Bimbo pues tiene sus máquinas enormes donde ya ahí hace directo todo y la panadería sí lo hace más artesanal, lo hace a mano, ellos mismos hacen la masa y lo ponen al horno y pues Bimbo ya es más un proceso más, ¿cómo se le dice? Tecnificado, ¿sí? Exactamente, Lo tecnificado. mismo en el caso de la comercial o lo mismo en el caso de Walmart. Puede ser la misma receta, ¿vale? Pero fíjense cómo van cambiando las cosas. Entonces ya estamos en el entendido que la tecnología, técnicas, maquinaria, toda esta cuestión no es la misma
como produce la panadería de la esquina, que como produce Walmart, que como produce la Comercial o como produce Bimbo. Estamos hablando que ese cómo producir la mantecada de naranja difiere, ¿no?, en función de cada empresa. Y eso va a tener un impacto importante en los costos. Porque a pesar de que tenemos que Bimbo y que Walmart tienen máquinas así más caras que puede tener la panadería, que es muchas veces este proceso artesanal, producen un montón. Y esos costos se van a dividir, o en términos contables se van a prorratear, entre un mayor número de mantecadas de naranja o de todo lo que hagan. Y van a bajar. Y si baja el costo, quizás se puede dar el mismo precio, pero tu margen, lo que pusimos aquí de los beneficios, tu margen de beneficio va a ser mayor porque bajaron tus costos. O bien, puedes vender a precios más bajos que lo que podría ser la panadería de la esquina. La cuestión que nos dice la teoría neoclásica es que, fíjense, el cómo producir, dice, la decisión es similar para todos los tipos de empresa. ¿Qué me están diciendo? Que las empresas producen con la misma tecnología, sea micro, pequeña, mediana, grande o grandototota. Que la panadería que está al lado de su casa, ¿no?, produce con la misma tecnología que lo hace este centro, supermercado o Bimbo. Y eso no empata con lo que nosotros vemos en la realidad. Ese es un supuesto importante, ¿no?, que la tecnología es la misma para todas. Por eso les digo, cuando lean, ¿no?, empiecen ahí a discutir, ¿y realmente esto sucede en la realidad? ¿Sí? Entonces es simplemente esto para que ustedes lo consideren, ¿sale? Y el último de estos cuadritos dice, la relación entre una decisión de producción y de costos, nosotros lo vamos a ver en dos panoramas, ¿no?, en dos temporalidades, el corto y el largo plazo. ¿Qué producir? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar la cantidad de lo que producimos, que está en última cuestión determinada por la estructura de mercado, pero cómo podemos modificar nuestra cantidad de producción, el tipo de producción, el cómo producir? En el corto plazo no se pueden modificar muchas cosas. Sin embargo, en el largo plazo son perfectibles o son modificables distintos tipos de elementos. Nosotros lo que vamos a ver en este tema, vamos a ver las decisiones de producción de la empresa en el corto plazo. Entonces, corto plazo lo vamos a considerar, ¿no?, en un horizonte de un año, ¿no? Entonces, si la empresa, ustedes piensen en una empresa y les digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que modifiques tu cantidad de producción. Tú produces, 100 kilos de pan al año, ¿no? Y necesito que produzcas 500 kilos de pan al año. La demanda aumentó. Acuérdense los determinantes de la demanda. Por X o Y aumentó la demanda de pan. Entonces necesito que pases de 100 kilos de pan al año a 500 kilos de pan al año. ¿Será sencillo? ¿Qué se necesita para hacer eso? ¿Qué se necesita? Pues adquirir insumos. Si yo tengo un local pequeño, pues tengo que encontrar otro local, comprar maquinaria, o tengo quizá que hacerme de algunas instalaciones para estar ahí almacenando la harina, etc. Entonces, eso, ¿no?, me va a llevar tiempo. Me va a llevar quizá el año simplemente para planificarlo y después echarlo a andar. Entonces, muchas decisiones de este tipo no se pueden aplicar en el corto plazo. Empiezan a funcionar en un horizonte de más de un año. Entonces, vamos a ver qué modificaciones puede hacer el productor en el corto plazo y qué le van a permitir modificar, ¿sale? Entonces, es simplemente eso, ¿no?, presentarles estos supuestos y que vean ustedes que el horizonte que nosotros vamos a revisar es el corto plazo. Ahora, vámonos para acá, ¿sí? Ya estuvimos platicando un poquito de esto. ¿Qué es la actividad productiva? Me dice, es un proceso mediante el cual se van a transformar materias primas, ¿no?, productos intermedios, en productos terminados.
Dice, es toda actividad capaz de crear utilidad actual o futura. Porque recuerden que un proceso productivo no es automático. Un proceso productivo en función del bien que ustedes estén fabricando, ¿no? Produciendo, o del servicio que ustedes estén otorgando, lleva tiempo. ¿Sí? Entonces, la utilidad, el beneficio se puede obtener actualmente, ¿no? o en un horizonte. Imaginen estas empresas que hacen grandes inversiones, la rentabilidad como tal no la tienen de manera inmediata. Tiene que pasar cierto tiempo para que empieces a obtener beneficios. ¿Sí? Entonces ahí tengo que esa actividad productiva. Toda actividad productiva, todo producto que ustedes tienen ahí en casa, ¿no? Un servicio que les dan, requiere de una serie de factores o de elementos para fabricarla, para darles o para prestarles este servicio. Estos son los factores productivos y son los elementos necesarios para producir. Y en términos generales, y esto ya lo vieron en sus primeras huellas de la licenciatura, en términos generales los factores productivos van a ser la tierra, la materia prima, el capital y el trabajo. ¿No? En términos abstractos, todos los factores que se necesitan para producir están contenidos en estos 4. ¿Sale? Y ahí viene generalmente cómo se abrevia, ¿no? Tierra con T, trabajo con L, capital con K, y las habilidades empresariales, ¿no? Ya se contemplan como un factor de producción, ¿no? Cuando estamos hablando de las habilidades empresariales, en este caso se ve como las del administrador o las del dueño, ¿sí? Entonces, a estas habilidades empresariales se remunera con los beneficios. Al trabajo se le remunera con un salario. A la tierra, ¿no? Se le remunera con la renta. Al capital se le remunera con la tasa de interés, ¿no? Entonces, para producir, yo requiero factores productivos y son tierra, trabajo, capital, ¿no? Y habilidades empresariales. Ahora, les decía que en esta visión neoclásica de la empresa se ve a la misma como una función de producción. ¿Y qué es una función de producción? Dice, una función de producción, dice, es una relación matemática. Recuerden que nosotros estuvimos trabajando con esta cuestión de la función de demanda, la función de oferta. Entonces, matemáticamente nosotros expresamos la relación entre ¿qué? Entre, dice, una determinada cantidad, entre la cantidad máxima que se obtiene de un producto, ¿sí? Vamos a establecer la relación entre esa cantidad máxima y una combinación de factores productivos, es decir, mi producción es mi variable dependiente. La cantidad máxima de producción que yo obtenga depende de una cierta combinación de factores productivos. ¿A qué me refiero con una cierta combinación? Una cierta combinación en términos de cantidad de factores productivos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a expresar matemáticamente esta relación entre la cantidad que yo produzco y la cantidad que estoy utilizando de factores productivos. ¿Sí? Siguiente cuestión importante, dice, la función de producción también refleja la tecnología de una empresa. ¿Por qué? Ustedes pueden tener y les decía, aquí nos dicen que la tecnología está dada y que es igual para todas las empresas, ¿sale? Pero entonces piensen en una persona que cultiva maíz o que cultiva frijol. Si esta persona cultiva el frijol utilizando trabajo y 2 horas, o sea, 24, no, ¿cómo ponemos? Unas 8 horas de trabajo de una persona, ¿no? Y capital, es decir, pues su capital lo vamos a ver como aquello que me va a permitir producir. Imagínense una yunta, ¿no? Entonces, esa persona haciendo esta combinación de trabajo y capital, y es la tecnología que hay en ese momento, va a obtener un determinado nivel de producción.
Ahora piensen esa persona utilizando un tractor. ¿Qué le va a pasar al nivel de producción? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Cómo se produce más frijol? ¿Utilizando una animalita ahí o con un tractor? Con un tractor. Pues con un tractor, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando aquí que esta función de producción refleja la tecnología de una empresa. Dice, la tecnología limita, ¿no?, la cantidad de producto que tú puedes obtener. Tienes trabajo y tienes capital, pero el capital, o sea, en esta cuestión expresada en el capital está la tecnología. Entonces, no es lo mismo lo que producimos nosotros de manera artesanal, ¿no?, y ahí sembrando de manera artesanal, o bien, ¿no?, sembrando ya con la ayuda de un tractor, ¿sí? Entonces, nada más que tenemos aquí bajo estos supuestos de que la tecnología es similar para todas las empresas, ¿sí? Entonces, siguiente cuestión importante antes de que pasemos a ver la función de producción. Nosotros podemos cambiar nuestro tipo y la cantidad de factores productivos en el corto y en el largo plazo. Y les decía, vamos a ver qué puede hacer la empresa en el corto plazo y qué puede hacer la empresa en el largo plazo. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿O no? Todo bien, profesora. Todo bien. Ok. Vamos a ver. Entonces les decía, corto y largo plazo. Corto plazo, dice, es un periodo de tiempo en el que la empresa no puede ajustarse totalmente a los cambios en las condiciones del mercado, porque existen factores fijos y factores variables. Entonces dijimos, corto plazo, un año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va? Y esta es una crítica también a la teoría neoclásica de la empresa, porque la empresa reacciona, chicos, en función de cambios en el mercado. Es decir, imagínense ustedes que son Pizza Patito de Hule S.A. y que ustedes venden en un mercado de su colonia, venden 200 pizzas al mes. Abren entonces o crean, ¿no?, unos edificios ahí multifamiliares, y entonces su demanda de pizzas, ¿no?, aumenta, y ahora ustedes necesitan no producir 200, necesitan producir 1000 pizzas, ¿sí? Algo pasó, algo cambió, y por eso dice en las condiciones del mercado. Y entonces la empresa reacciona a esos cambios en las condiciones del mercado, ¿sí? ¿Por qué les digo que es una cuestión de crítica? Porque le quitan esa capacidad a la empresa de proponer. Es decir, ¿no?, aquí el empresario, el que está detrás de la gestión, coordinando todas las cuestiones de los factores productivos dentro de la empresa, pues tendría que estar buscando, y a ver, ¿ahora qué hago? Y esta promoción y tal cosa, ¿no? ¿Para qué? Para vender más. Aquí, ¿no?, en esta visión, la empresa solamente es como un autómata, ¿no?, que reacciona a lo que pasa en el mercado, pero no alguien que no es autómata y que propone, ¿sí? Entonces, es simplemente ustedes ahí para que lo consideren. Entonces, ante cambios en las condiciones del mercado, ¿sí?, ante cambios en las condiciones del mercado, imagínense, este aumento en la demanda, va a haber cosas que la empresa pueda hacer, pero va a haber cosas que no va a poder hacer porque existen, dice aquí, factores fijos que ahorita platicamos y factores variables, ¿sí? ¿Qué pasa en el largo plazo? En un horizonte mayor a un año. Mayor a un año no existen factores fijos. Todas las cosas se pueden modificar, ¿sí? Pongamos entonces el caso de una empresa que de un momento a otro, por estas cuestiones,
ya no pensemos en una pizzería, vamos a pensar en una empresa más grande. Entonces hay aumento en el poder adquisitivo de la población, aumenta muchísimo el ingreso y por contraparte, ¿no? O no en contraparte, como consecuencia, ¿no? Su demanda aumenta mucho. Pero para satisfacer esa demanda, la empresa tendría que construir una planta, ¿no? Una planta nueva. Eso es un factor fijo, porque la construcción de la planta te va a llevar más de un año, ¿sí? Y tienes el aumento en la demanda hoy. ¿Qué puedes hacer? Puedes modificar ciertos factores variables, no los fijos, ¿no? El tamaño de tu planta no, eso sí lo puedes hacer en el largo plazo. En el largo plazo no hay ningún factor fijo. Dice, la empresa tiene la capacidad para adecuarse a los cambios que afectan la demanda de su producto. Pero en el corto plazo, dado que yo no puedo modificar, ¿no?, toda mi escala operativa o la planta en la cual produzco, va a haber algo que sí voy a poder modificar. Y ese algo generalmente es el trabajo, la cantidad de trabajo que se emplea. Ese va a ser mi factor variable. Entonces, aquí se resume. Vean, el marco temporal de las decisiones de oferta. Recuerden entonces que las decisiones de oferta dependen o están condicionadas a las cuestiones del mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores fijos? Si ustedes se fijan, tiene una columna que son aspectos relevantes, que son estos, ¿no? Aspectos relevantes, me hablan del corto plazo y me hablan del largo plazo. Entonces, si la empresa necesita modificar sus decisiones de oferta, y cuando hablo de decisiones de oferta es la cantidad de bienes y servicios que está dispuesta a llevar al mercado, ¿sí?, tiene que considerar el horizonte, si es el corto o el largo plazo. Entonces imaginen esta empresa que aumentó muchísimo su demanda. En el corto plazo, hoy 3 de junio, si yo quisiera poder satisfacer esa demanda que subió en un 500%, pues no puedo modificar la planta. Es decir, no puedo modificar automáticamente el tamaño de mi planta. No puedo modificar automáticamente o hacerme de toda la maquinaria que necesito. No puedo obtener de un momento para otro y así rápidamente las habilidades empresariales o el capital humano en la cantidad o en la calidad, ¿no? Y eso lo vamos a dejar aquí en esta cuestión del trabajo. Pero las habilidades empresariales que yo requiero para estar gestionando la producción, eso no lo puedo hacer en el corto plazo, ¿sí? En el largo plazo, les decía, no existe ningún factor fijo porque todo es libre de modificación. Más de un año yo puedo modificar el tamaño de mi planta, puedo modificar las habilidades empresariales, puedo hacerme de la materia prima que yo necesito, de los bienes intermedios, ¿no? Todo lo puedo modificar en el largo plazo. En el corto plazo no. Entonces la planta, entendida como capital, como tierra, como habilidades empresariales, no se puede modificar en el corto plazo. Lo vamos a ver como fijo, constante. Entonces, si la empresa quiere atender ese aumento en la demanda, lo único que puede modificar con el tamaño de planta que tiene, con la cantidad de habilidades empresariales que tiene, es esto, que es, ¿no?, el trabajo empleado, el número de trabajadores, ¿no?, que emplea en el proceso productivo, llámese, les digo, número de trabajadores u horas de trabajo, ¿sí? Entonces, lo único que puede modificar el empresario para atender a modificaciones en la demanda es modificar el trabajo. Dice, ¿cómo aumentar Q? ¿Cómo aumentar la producción total de la empresa? ¿No? Incrementando el factor variable. ¿Y cuál es el factor variable? El trabajo.
Si vemos esta misma decisión de oferta, cómo aumentar la producción total en el largo plazo, pues modificando ¿qué? Planta y trabajo. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí? No los escucho, estimados. Sí, profesora, todo bien. Daniel es el que me dice Sí, todo bien. profesora. Los demás están comiendo, no sé, están durmiendo ya casi a la 1 del No, día. no. Ok, entonces, la siguiente cuestión, y esto es importante. ¿Qué tan fácil se revierten estas decisiones? ¿No? En el corto plazo, dado que lo que se está modificando es la cantidad de trabajo empleada, número de trabajadoras, horas contratadas, son decisiones que se revierten con facilidad. Entonces, si yo en un determinado momento contraté 100 horas de trabajo adicional a la semana para atender esa demanda y ahora esa demanda ya disminuyó, pues el empresario puede despedir a esos trabajadores que representaban esas 100 horas de trabajo semanal. ¿Sí? Entonces se revierten con facilidad. Ah, que te quedaste corto, contrataste a 2 trabajadores y requieres 10. Ah, ¿no? Entonces contrato más. Entonces, dado que en el corto plazo lo único que se puede modificar es la cantidad de trabajo empleada para aumentar la producción, o bien para disminuir la producción también modifico, ¿no?, el factor variable, el trabajo, son decisiones que se revierten con facilidad. Puedo contratar más o puedo, ¿no?, despedir. Pero en el largo plazo, dado que implica no solamente modificar la cantidad y la calidad del trabajo, sino que me está implicando modificar capital, ¿no? Modificar la planta, la tecnología, la maquinaria, la escala, ¿no? Estamos modificando la planta. Son decisiones que no se revierten con facilidad. Me explico. Entonces, imagínense ustedes que en el largo plazo, o sea, ustedes son una empresa que planeaban llegar y producir en algún estado de la República X producto, ¿no? Y que iban a construir toda una planta y que empezaron a construir toda la planta y esa planta iba a estar lista en 1 o 2 años, ¿no? Piensen ustedes en una empresa de estas armadoras, ¿no? Una empresa Nissan, ¿no?, que de repente dice, no, ¿saben qué? Yo estoy previendo un aumento en la demanda en los Estados Unidos, me van a comprar más autos, entonces me interesa ir a abrir una planta en Baja California, ¿no? Baja California Norte. Entonces empieza toda esta cuestión de la construcción y la maquinaria y encontrar el terreno y encontrar, ¿no?, los trabajadores y quiénes van a ser los administradores, etc. Es una decisión de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya pasaron 2, 3 años, ya está para iniciar la operación de la planta y empieza a haber problemas, ¿no?, en los Estados Unidos, que caiga la demanda, o bien de que empiecen como con esta cuestión de la guerra comercial, de que no se va a comprar tal cantidad de autos que sean mexicanos, simplemente un porcentaje, etc., ¿no? Es una decisión, si no has terminado de construir la planta, que no la puedes revertir con facilidad porque los costos son muy altos. Sí se ve la diferencia entre una decisión de largo plazo y una decisión de corto plazo, mientras que la de corto se puede revertir de manera fácil porque únicamente implica cambios, ¿no?, en la cantidad de trabajo utilizado. En la de largo no, porque implica no solamente modificar trabajo, sino modificar la planta. ¿Sí se ve esta cuestión, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora, todo bien por el momento. Ok, entonces aquí ya viene la parte interesante, que vamos a hacer bastantes ejercicios. Entonces, vean, son 3 conceptos que ustedes tienen que aprenderse muy bien. Ahorita vemos las funciones de producción. Entonces, siempre vamos a estar hablando en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, 3 conceptos que ustedes tienen que trabajar es el de producto total, producto medio y producto marginal. ¿Sí? En el recuadro azul dice, la restricción tecnológica de la empresa en el corto plazo se va a expresar a través, ¿no?, de la función de producción. Dice, y es la relación entre
la producción, ¿no?, variable dependiente, y la cantidad de trabajo empleada. ¿Por qué me habla nada más de cantidad de trabajo empleada? Porque no pierdan de vista que estamos hablando de corto plazo. Y en el corto plazo únicamente se pueden modificar los factores variables. Y el único factor variable que nosotros podemos modificar es la cantidad de trabajo empleado. Por eso, en el corto plazo, ¿sí?, mi capital va a ser constante y lo único variable va a ser el trabajo. La producción que yo obtenga, dado un nivel de planta, dado a las habilidades empresariales, etc., va a depender de cómo modifique yo la cantidad de trabajo. Por eso me dicen, en el corto plazo, la producción depende enteramente de la cantidad de trabajo empleada. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, profesora. Ok. No, profesora. No Todo me bien. dicen nada. Ok, de la cantidad de trabajo empleado. Ahorita vamos a ver la función de producción. Primera cuestión. Segunda cuestión. Les decía, ¿no?, los conceptos. El producto total. ¿Qué me dice este concepto de producto total? Me habla de la producción máxima. Así vamos a estar hablando. Producción máxima, beneficio máximo. La producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. Entonces, piensen en esta cuestión de la pastelería que yo les decía. ¿Qué número de pasteles máximos al día puedo yo producir con 2 trabajadores? Dado un tamaño de local, dada una cierta capacidad instalada en términos de batidoras, hornos, moldes, ¿no?, luz, etc. Eso es fijo. Entonces, dada esas cuestiones, ¿qué número de pasteles puedo producir al día con 2 trabajadores? Dadas esas condiciones, ¿qué número de pasteles puedo producir al día con 3 trabajadores? Entonces, el producto total, ¿no?, va a depender de una cantidad de trabajo determinada, que es esto, ¿no?, el producto total. Vamos a tener otro concepto importante, que es el producto medio. Y ese producto medio me habla de la productividad promedio de los trabajadores que están contribuyendo al proceso productivo. Dice, es el producto total, el producto medio, es el producto total, o sea, es mi máxima producción, dividido entre ¿qué? Entre el número de trabajadores empleados. Entonces, imagínense ustedes que yo produzco 20 pasteles al día y tengo contratado a 2 trabajadores, ¿no?, a Víctor y a Luis Ángel, ¿sí? Yo quiero saber en promedio qué tan productivos son Arturo, yo dije Víctor, Arturo y a Luis Ángel. Entonces, ¿qué hago? Divido esos 20 pasteles entre los 2 trabajadores y me da un producto medio de 10. ¿Cómo lo interpreto? Que en promedio Arturo, ¿no?, fabricó 10 pasteles y que Luis Ángel fabricó 10 pasteles, ¿no? Me habla de la productividad promedio de los trabajadores empleados. ¿Sí se entiende hasta acá? Términos conceptuales, ahorita lo vamos a ver. Y me dan otro concepto, chicos, que es el de producto marginal. Y esto es muy importante porque acuérdense que marginal siempre me habla de cómo cambia mi producto total, ¿sí? Mi producto total aquí yo tengo que son 20 pasteles, ¿sí? Entonces tengo que el producto medio, aquí ustedes ya lo vieron, esta es la fórmula del producto medio, producto total entre L, y me van a dar otro que es el producto marginal. Esto me habla de cómo cambia, cómo se modifica mi producto total cuando yo modifico en una unidad la cantidad de trabajo empleado. Es decir, yo veo
¿cuánto cambia mi producción de pasteles si yo contrato un trabajador adicional? ¿Sí? Entonces, en promedio yo sé que Arturo y Luis Ángel producen 10, pero lo que me va a permitir ir observando el producto total es cómo se va modificando el producto total, mi producción total, a medida que voy yo añadiendo al proceso productivo unidades adicionales de trabajo. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a hacer con ejercicios y ahorita lo vamos a ver aquí. Ay, ya no me momento. Aquí lo pongo con una formulita. Ay, vámonos por acá. Entonces, vean. Esta es la función de producción, ¿no? Es una relación técnica, es una relación matemática. Recuerden que aquí está implícito un determinado nivel tecnológico. Entonces, en términos abstractos, la producción total, la producción de una empresa, la producción de mercado, depende de dos factores productivos: capital y trabajo. Como estamos hablando del corto plazo, decimos que el capital, la planta es constante. Por lo que, ¿sí? Por lo que en el corto plazo la producción va a depender enteramente de las modificaciones que se hagan en términos cuantitativos en el trabajo, la cantidad de trabajo. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo mi variable dependiente, el producto total, la cantidad de producto total, depende tanto de K como de L. Si ustedes se fijan, en el largo plazo se pueden modificar ambas y por lo tanto me dicen que son variables. En el corto plazo el capital es fijo, lo que ya habíamos platicado hace un momento. Esto es lo que estábamos hablando nosotros hace un momentito, ¿no? Vamos a ver cuestiones de productividad. Por eso son importantes estos tres conceptos. La productividad. Entonces, la productividad total del factor variable, que es la primera cuestión. Me dice, es la cantidad máxima de producto que se puede obtener mediante la utilización del factor variable. ¿Cuál es mi factor variable? El trabajo. Entonces, tengo aquí nuevamente mi función de producción, donde me dicen que la producción está en función del capital y del trabajo. Pero dado que K es constante en el corto plazo, que no se puede modificar, ¿no? La cantidad máxima que yo puedo obtener depende enteramente de, o está en función del trabajo. Por eso dice, es la cantidad máxima de producto que se puede obtener mediante la utilización del factor variable. Muy sencillito. En el corto plazo, la cantidad de producción depende del trabajo, porque el capital no se puede modificar. ¿Sale? Segunda cuestión que vimos nosotros con los pasteles, la productividad media del factor variable, que yo te digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tan productivos son tus trabajadores? ¿Cómo lo obtengo? A través de un cociente, que fue lo que hicimos nosotros. Una división. ¿Qué divido? ¿No? La productividad total o el producto total, que es lo que tenemos aquí. ¿Entre qué lo divido? Entre la cantidad de trabajo que yo estoy utilizando. En el ejemplo decíamos, produzco 20 pasteles y hay 2 personas trabajando. Por lo tanto, el producto medio es igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que la productividad media de cada trabajador que está en la pastelería es de 10 pasteles diarios, ¿no? Entonces, pero ambos conceptos me están hablando de la productividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y cuando hablamos de productividad, es que en un tiempo determinado, con una determinada cantidad de factores productivos fijos,
¿no? Y dada esta cuestión del factor variable, en términos físicos, ¿qué cantidad de producto estoy obteniendo? ¿Sí? Entonces aquí yo lo veo con el producto total, que está acá, ¿no? Y con el producto medio. Siguiente cuestión, el producto marginal. Me vengo para acá. La productividad marginal del factor variable que les decía es la variación, ¿no? ¿Cómo cambia el producto total? Todo va a ser siempre en relación al producto total. ¿Cómo cambia el producto total ante aumentos de una unidad en la cantidad del factor variable? Entonces, ¿cuánto cambia mi producto total si contrato un trabajador adicional? ¿Cuánto cambia mi producto total si contrato otro trabajador adicional? ¿Por qué es importante esta cuestión de la productividad marginal del factor variable? Porque le va a decir a la empresa hasta qué momento tiene que seguir contratando trabajadores, ¿sí? Entonces, si ustedes, y me imagino que ya lo han, en esas clases de cálculo que ustedes tienen, si tuvieran una función de producción así como las hemos tenido en la función de demanda, función de oferta, la productividad marginal del trabajo la obtienen a través de una derivada, ¿no? ¿Cómo cambia el producto total cuando cambia el? Nosotros aquí lo vamos a ver no a través de una función de producción como tal, sino lo vamos a ver de manera más sencilla a través de tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso les decía, eso en el corto plazo. Y si ustedes ya están viendo una función de producción en el largo plazo, donde hay todo es variable, tanto capital como trabajo, se van a aplicar derivadas parciales, ¿no? Primero respecto al capital, cómo cambia el producto total respecto al capital, y después cómo cambia el producto total respecto al trabajo, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. Ok. Entonces, ¿qué les voy a pedir de favor? Tengo aquí la grabación.